Era un domingo tranquilo, la clase de día que envolvía a la vivienda en una paz casi perceptible. Tras dedicar la mayor parte de mi tiempo a organizar y mantener mi mente ocupada con tareas domésticas simples, empecé a percibir cómo el ambiente se vuelve pesado, casi tenso en su serenidad. Con mi marido en un sorpresivo viaje de pesca con amigos, la casa estaba sin sonido, dejando a mi hijastro Cahill, de 22 años, como el único residente. Desde su cuarto, precisamente en la parte superior, podía percibir a lo lejos el tenue ritmo de la melodía, un eco de su universo privado. La relación con Cahill siempre ha sido suave y sin dificultades, un vínculo que se consolidaba en los instantes más simples. No obstante, a pesar de su postura confiada, existían indicios de una vulnerabilidad que surgían en momentos imprevistos. Me agradaba esa dualidad. Ese vínculo casi silente que me vinculaba con él. Al concluir la comida, opté por tomar un vaso de té helado, deleitándome con los brillantes rayos del sol que entraban por la ventana. La serenidad debería haber sido consoladora, pero una energía agitada empezó a fluir en mi interior, motivándome a algo. Al llegar a su habitación, abrí la puerta, dejando escapar un murmullo de sonido. Por un instante, reflexioné sobre si debería llamarlo o dejarlo solo. Sin embargo, una curiosidad desmedida me impulsó a aproximarme. Me acerqué, posiblemente para llamarlo, pero lo que vi por medio de la rendija me dejó paralizado. Cale se encontraba sentado al filo de su cama, manteniendo una posición relajada pero enfocada. Sus manos se agitaban con un propósito que no lograba descifrar de inmediato. Y su mirada se encontraba atrapada en algún lugar que no podía percibir. Mi respiración se detuvo al percatarme de lo que estaba sucediendo. El carácter íntimo del instante era incuestionable. Debería haberme marchado, proporcionándole la privacidad que evidentemente creía poseer. No obstante, me sentí paralizada, cautivada por una combinación inusual de sorpresa e intriga. Existía algo sobre la vulnerabilidad de aquel momento. La forma en que Cale parecía totalmente desconectado del mundo exterior lo mantenía prisionero. La estancia se iluminaba con la tenue luz del sol de la tarde, generando sombras delicadas que destacaban las características de su cara, la estrecha de sus hombros. Era consciente de que no debía estar ahí, espiándolo, pero suscitó en mí algo, una curiosidad y una interrogante que no podía pasar por alto. Antes de poder concentrarme, Cale alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos mediante la estrecha apertura de la puerta. La cara de Cale pasó de ser sorprendida a algo totalmente distinto. Una combinación de vergüenza e incertidumbre. Sus manos se detuvieron y por un momento, ninguno de los dos se desplazaba, inmersos en un silencio compartido que parecía interminable. Comencé a expresarme, cualquier cosa para aliviar la tensión, pero las palabras no me funcionaron. Mi corazón pulsaba intensamente en mi pecho, un pulso desordenado que resonaba en mis oídos. Cale fue el primero en deshacerse del encanto, moviendo la mano hacia una cobija próxima para cubrirse, sus mejillas enrojecidas de un intenso tono rojo. «No creí que llegarías», murmuró con voz baja y llena de vergüenza. «Lo siento», solté de forma automática, mi propio rostro enrojecido mientras me alejaba de la puerta. «No quise, no sabía». Las palabras surgieron de manera precipitada, pero Cale sacudió la cabeza, alzando levemente la mano como si intentara frenarme. «Está bien», contestó rápidamente, a pesar de su voz temblorosa. «Solo dame un momento», asentí, descendiendo por el corredor hasta la plataforma de las escaleras. Mis ideas, un remolino, no debía haber permanecido, no debía haber observado, pero la representación de Cale, frágil y vulnerable, quedó incrustada en mi memoria. Me quedé ahí, sosteniendo las manos en los pasamanos, intentando regular mi respiración. Mil ideas inundaban mi mente, cada una más desconcertante que la previa. Antes nunca había presenciado a Cale de esta manera, no únicamente físicamente, sino también emocionalmente. Existía algo en su frase que resonó intensamente en mi interior, algo que no podía reconocer, pero que tampoco podía pasar por alto. Y en aquel instante desconocía, pero había iniciado algo que finalmente se transformaría en una aventura. El ruido de la puerta de Cale que se abrió me despojó de mis reflexiones. Él se presentó en el corredor, sus gestos inseguros y su mirada esquivando la mía. Se había vestido con una camiseta y pantalones cortos, su vestimenta cotidiana. Sin embargo, sus mejillas enrojadas y la tensión incómoda en su postura desmentían su preocupación. «Lo siento por eso», expresó, su voz delicada, mientras se apoya en la puerta con el marco. «No quería que lo observaras». «Está bien», contesté velozmente, con mi propia voz más delicada de lo habitual. «Debió haber llamado». «No estaba reflexionando», asintió, sus ojos al final se cruzaron con los míos por un instante, antes de volver a distanciarse. «Obviamente estamos en la misma posición ahora»,
expresó con una risa suave y nerviosa. ¿Parejos?, cuestioné inclinando un poco la cabeza en desconcierto. Se acurrucó de hombros, surgiendo una diminuta sonrisa en la esquina de sus labios. Me has asombrado. Te he sorprendido. ¿Rememoras el verano anterior cuando olvidaste cerrar la puerta de la habitación? El recuerdo me impactó como un rayo y mis mejillas volvieron a inflamarse. Me había olvidado completamente de ese suceso. El corto instante de malestar que habíamos dejado atrás con unas carcajadas. Obviamente estás en lo correcto, respondí entre carcajadas, aunque mi voz todavía mantenía un tono nervioso. Estamos cerca. Pareció que la tensión entre nosotros se había aliviado un poco. La memoria conjunta funcionando como un enlace entre la molestia del instante y la cercanía que siempre habíamos mantenido. No obstante, mientras reíamos, no podía dejar de percibir que algo había evolucionado entre nosotros. Algo que se mantenía justo debajo de la superficie, aguardando ser identificado. Las carcajadas se disiparon, dejando un silencio constante que se percibía distinto al previo. Cale se apoyó en el marco de la puerta, cruzando sus brazos de forma casual sobre su pecho. Pero su posición todavía mostraba un indicio de tensión. No sabía qué responder y por un instante pensé en retirarme al suelo para darle el espacio que evidentemente había tomado. Sin embargo, algo en cómo su mirada se deslizaba hacia mí, incierta pero curiosa, me mantuvo en su posición. No era simple malestar, era algo más delicado, casi vulnerable, que me incitaba a permanecer. Finalmente, respondí, con una voz más delicada de lo que pensaba. ¿Deseas discutirlo? Los ojos de Cale se abrieron un poco. Sus mejillas se oscurecieron al mover su peso de un pie a otro. ¿De qué precisamente hablamos?, cuestionó, su tono cargado de un humor nervioso de macho. Le brindé una ligera sonrisa, con el objetivo de mitigar la tensión. De cualquier elemento, no es necesario hacerlo si no deseas. Pero reflexioné que quizás te sentirías mejor. Sin duda, su mirada se precipitaba al suelo mientras se frotaba la nuca. No sé, reconoció tras un instante, es algo vergonzoso. Di un paso más próximo, moviéndome de forma gradual y deliberada, como si estuviera aproximando a un animal atemorizado. Cale. Es agradable sentirse avergonzado. Todos experimentamos situaciones de este tipo. Sus labios se alargaron en una sonrisa suave y autocrítica. No todos quedan asombrados por su madrastra. El modo en que lo expresó, entre una broma y la mortificación, me hizo reír de manera suave. Para mi asombro, su sonrisa se expandió ligeramente como respuesta. Obviamente no, confesé, apoyándome en la pared contraria para representar su posición. Pero si ayuda, también he pasado por circunstancias bastante desvergonzantes. No estás en soledad, Cale. Entonces me observó. Su expresión se suavizaba. El comentario lo sorprendió de inmediato y experimenté una punzada de algo que no pude identificar. No estoy tan compuesta como crees, respondí, con mi voz más baja en este momento. Créeme, he experimentado muchos momentos en los que desconocía lo que estaba realizando. Me observó por un instante, ligeramente frunciendo el ceño, como si intentara armonizar la percepción que tenía de mí con la persona que estaba frente a él. Es inusual, expresó al final, con un tono casi reflexivo. Eres tan distinto a tu padre. No de una forma negativa. Simplemente distinta. No tenía idea de cómo reaccionar ante eso. Así que elegí un tono suave. En ocasiones, lo distinto puede resultar beneficioso. Cale asintió, aunque su rostro seguía siendo reflexivo. Sí, contestó él después de un receso. Supongo que podría ser. El silencio nuevamente se propagó entre nosotros. Pero en esta ocasión se percibía menos agobiante. Estoy consciente de que la tensión en los hombros de Cale se estaba reduciendo. Las delicadas líneas de inquietud alrededor de sus ojos se estaban desvaneciendo mientras se recostaba contra la puerta. Lo siento por lo que has tenido que ver, expresó tras un instante, su tono ahora más auténtico. No estaba verdaderamente reflexionando. Indudablemente me olvidé de que estabas en casa. Está bien, contesté rápidamente intentando calmarlo. En realidad, no es mucho, solo deseo confirmar que estés bien. Cale asintió, a pesar de que todavía esquivaba mi vista. Sí, me encuentro bien, solo, no lo sé, resulta complicado de explicar. Llevé la cabeza un poco. Mi curiosidad se despertaba. ¿Es complicado de explicar cómo? Sus dedos jugaban con el borde de su camiseta. En ocasiones, estar en torno a personas puede ser complicado. ¿Comprendes? Siempre tengo la sensación de que necesito comportarme de cierta forma y, cuando no lo hago, siento que estoy haciendo algo incorrecto. Sus palabras me conmovieron más de lo que anticipaba y experimenté un pulso de empatía hacia él. Cale, respondí con suavidad, avanzando un poco más cerca. No debes ser nada más que tú mismo. No debes satisfacer las expectativas de nadie. Ni las propias, ni las de tu padre, ni de ninguna otra persona. Él miró hacia mí,
con sus ojos despiertos y en busca de respuestas. Y por un instante, percibí la vulnerabilidad que habitualmente guardaba encubierta. ¿Realmente lo crees? Lo sé, contesté con determinación. Eres un buen individuo, Cale, no necesitas demostrar nada a nadie. Los bordes de sus labios se alargaron en una suave sonrisa y podía observar cómo la tensión en su posición se disminuía aún más. Gracias, expresó en silencio, su tono apenas un murmullo. De nada, contesté, con mi propia voz delicada. Es la familia para eso. Cale asintió. Pero su rostro persistía en ser reflexivo, como si existiera algo más que deseaba expresar. Esperé, proporcionándole la oportunidad de hablar. Pero el instante transcurrió y él volvió a tomar otro sorbo de su té en su lugar. Finalmente, Cale se puso de pie y puso su taza en la sartén. Pienso que me voy a acostar, expresó, su tono suave pero suavizado con un matiz de incertidumbre. Está bien, contesté, mi voz menos alta de lo que esperaba. Hola noche, Cale, buenas noches, replicó. Su mirada permaneció en mi memoria por un instante más antes de darse la vuelta y desaparecer en las escaleras. Me quedé en la cocina por un extenso período tras su marcha. Mis pensamientos un torbellino de desconcierto y deseo. El peso del día se ejerció sobre mí y experimenté una peculiar combinación de emociones. Inquietud, cariño y algo más profundo que no podía describir. Conforme ascendía las escaleras hacia mi cuarto, no podía evitar la impresión de que solo era el comienzo. Se había producido un cambio entre Cale y yo. Algo no expresado, pero incuestionable. Y no importaba cuánto tratase de ignorarlo. Sabía que únicamente se fortalecería con el paso del tiempo. Sin embargo, la historia no concluyó allí. Ahora no, se estaba aproximando el punto culminante. Deja que te cuente. La casa nuevamente permanecía en silencio. Pero ahora se percibía distinta. Parecía que el aire estaba más saturado. Como si las palabras poco pronunciadas entre Cale y yo hubieran impregnado las paredes. Perdurándose en cada esquina, me apoyé en la cama, observando el techo, el tenue murmullo de los árboles en el exterior haciendo poco para mitigar la energía agitada que se agitaba en mi interior. Mis pensamientos retornaban constantemente a Cale. Su rostro, la delicadeza en su voz, el modo en que sus ojos habían permanecido en mí por un instante más. Existía algo en aquel lugar, algo que no lograba definir con palabras, pero era incuestionable. Me volteé, cerrando los ojos en un intento desesperado de forzarme a acostarme. Sin embargo, el silencio solo intensificó mis reflexiones. Y tras un periodo que parecía horas, me rendí. El silencio era asfixiante y requería moverse. Realizar algo para agitar esa energía agitada en mi cuerpo. Deslizándome de la cama, paseé tranquilamente por el corredor. La tenue luz lunar se filtraba por las ventanas, proyectando extensas sombras que bailaban por las paredes. No tenía certeza de dónde me dirigía, pero mis pies parecían moverse de forma autónoma, guiándome hacia la habitación de Cale. Su puerta se encontraba semiabierta, lo suficientemente grande para percibir el tenue brillo de una lámpara que se infiltraba en el corredor. Dudé un instante, mi corazón palpitaba intensamente en el pecho mientras reflexionaba sobre si debería tocar. Sin embargo, antes de poder decidirlo, escuché su voz, delicada, casi titubeante. ¿Podrías acceder?, preguntó, su tono tranquilo, pero con un matiz de incertidumbre. Con un fuerte trago, empujé la puerta y entró. Cale se encontraba sentado al filo de su cama, con sus manos cómodamente entrelazadas en su regazo. Su cabello presentaba un poco desorden y las tenues sombras bajo sus ojos indicaban que él tampoco había estado dormido. Observé que estaba haciendo lo mismo que la última vez que entré, pero en esta ocasión parecíamos no preocuparnos porque eso estuviera sucediendo. ¿No podrías acostarte?, inquirí de manera delicada, sosteniéndome en el marco de la puerta. Soltó la cabeza, brindándome una diminuta y agotada sonrisa. Supongo que hay demasiadas cosas en mi mente. Asentí, entendiendo perfectamente. También yo. En un instante, ninguno de nosotros dialogó. El silencio entre nosotros se llenó con el suave zarpazo de la lámpara en su mesita de noche. Tenía la sensación de la tensión en el aire, intensa y profunda, pero no tenía certeza de cómo romperla, o si incluso deseaba hacerlo. He estado reflexionando, exclamó de pronto Cale, su voz rompiendo el silencio, acerca de lo que mencionaste anteriormente, acerca de no tener que satisfacer las expectativas de nadie. Comencé a ascender en la habitación, cerrando la puerta que estaba detrás de mí. ¿Qué tiene que ver eso?, Cale cuestionó. Su mirada se dirigió a sus manos. Es simplemente que en ocasiones resulta complicado de admitir. Creo que toda mi vida he luchado por convertirme en lo que los demás desean que sea. Y no sé cómo frenarlo. Sus palabras me impactaron como un torbellino y atravesé el cuarto para acomodarme junto a él en la cama. Cale, respondí de manera suave, poniendo una mano en su brazo.
No necesitas solucionarlo todo ahora. Está bien dar paso a la vez. Entonces, él me observó, sus ojos cargados de una combinación de incertidumbre y algo más profundo. Algo que provocó que mi corazón se acelerara. ¿Y si incluso desconozco quién soy sin todo eso? Cuestionó. Su voz solo emitió un murmullo. Apreté levemente su brazo, mientras mis propias emociones se movieban mientras intentaba hallar las palabras correctas. Continúa siendo tú, Cale. Las expectativas no establecen tu identidad. Eres más que eso, incluso si actualmente no lo experimentas de esa manera. La mirada de Cale permaneció en mi rostro y podía percibir el peso de sus sentimientos en el aire entre nosotros. Haces que todo sea tan sencillo, expresó. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa melancólica. Esto no implica que sea inviable. Eres más poderoso de lo que crees. En un instante, el silencio volvió, pero no resultaba molesto. Podía percibir la calidez de su presencia junto a mí, el tenue fulgor de la lámpara proyectando un tenue resplandor en la estancia. Era como si el resto del mundo se hubiera disipado, dejando únicamente a nosotros dos en este instante compartido. Finalmente Cale pronunció, gracias. Su voz firme, pero repleta de emoción. No tienes que agradecerme, contesté, con mi propia voz suave, pero incluso cuando la tensión disminuía. No podía pasar por alto cómo sus ojos se detenían en mí, o cómo mi corazón respondía con mayor rapidez. Existía algo entre nosotros que no habíamos comentado, algo que no estaba segura de si ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Cale se desplazó un poco. Su mano tocaba la mía mientras corregía su postura. El contacto fue inmediato, casi involuntario, pero emitió un escalofrío a través de mí. Mi aliento apenas lo atrapó. Entonces, Cale me observó, sus ojos persiguiendo los míos en busca de algo que no podía describir. La habitación parecía extremadamente tranquila. El aire entre nosotros estaba lleno de una energía que resultaba tanto estimulante como aterradora. Y en ese instante comprendí que nada entre nosotros nunca sería idéntico. Los ojos de Cale mantenían firmes y buscadores los míos, y podía percibir la fuerza de su mirada en cada esquina de mi existencia. Mi corazón palpitó con rapidez. Cada golpe intenso e insistente resonaba en mis oídos mientras el instante se extendía entre nosotros. Es probable que haya desviado la mirada. Debería haber expresado algo para mitigar la tensión de volverte a la familia. La comodidad que siempre habíamos disfrutado. Pero no logré. Estaba congelada, prisionera en la fuerza de su expresión, la vulnerabilidad y el deseo que percibí allí. Cal se deslizó un poco su mano al tocar la mía de nuevo. Y en esta ocasión ninguno de nosotros se deslizó. El impacto fue eléctrico, un golpe que provocó un escalofrío en mi columna vertebral y dejó mi piel enrojecida durante mi respiración. Se quedó en mi garganta y experimenté una calidez que no podía pasar por alto. Siempre has estado presente para mí, afirmó Cale con su voz baja y llena de emoción. Incluso cuando desconocía cómo solicitar ayuda, no creo haberte comunicado eso. Nunca he sentido tanto la importancia de sus palabras que me transforme en una ola enérgica y estrueva con fuerza mi garganta llena de emoción. Kyle, dije mi voz temblando un poco. No debes decir eso, siempre has sido relevante para mí. Solo deseo que te sientas alegre. Sus labios se curvaron en una suave y dulzón sonrisa. Todavía no comprendo cómo se percibe la alegría para mí. Confió su mirada cayéndose a donde nuestras manos aún descaban los dedos apenas acercándose. Pero sé que cuando te tengo cerca, siento que tengo la capacidad de descubrirlo. La delicadeza de su voz provocó que mi pecho doliera y experimenté un deseo agobiante de confortarlo. De asegurarle que todo estaría bien. Sin embargo, al abrir la boca para comunicarme, noté que las palabras no se encontraban en su sitio. Sumergí mis dedos suavemente alrededor de su mano. Kyle me miró, sus ojos grandes y llenos de algo que no podía describir. No deseo arruinar esto, dijo con su tono bajo. Solo un murmullo. No te equivocarás, contesté, con mi propia voz suave y firme. Ahora, déjame asistirte en lo que estabas realizando. Decaí por un instante. No se interrumpió el silencio entre nosotros, agobiante y lleno de carga. Y después, gradualmente, Kyle se inclinó con sus movimientos lentas, casi inciertos, como si aguardaba que yo lo frenara. No lo realicé. Sus labios se acercaron a los míos deseos y suaves, y experimenté que mi corazón se aceleraba a un solo latido. El beso fue delicado, casi incierto, pero transmitió una calidez que se propagó por mí. Una sensación que no podía pasar por alto. Mis manos se movieron de manera instintiva, una reposando en su brazo, mientras la otra acariciaba su cara, mis dedos tocando el fino pelo que se encontraba en su mandíbula. Durante un instante, el resto del mundo desapareció. No existía ningún sonido, luz o tiempo, solo el calor de sus labios en mis labios.
el ritmo incesante de mi corazón y el agobiante sentimiento de vinculación que llenaba el espacio entre nosotros. Cuando, al final, nos separamos, nuestras frentes apoyándose mutuamente, sentí una cascada de sentimientos que no podía comenzar a desvanecer. Aunque existía confusión y temor, también existía una intensa e incuestionable sensación de rectitud que no podía explicar. Y observaba que disfrutaba. Pero a pesar de todo, experimentaba cierto remordimiento. Cale, inicié mi voz con un simple murmullo. Esto es lo que sé, expresó rápidamente su voz con un leve temblor. Estoy consciente de que es difícil. Solo quería que comprendieras mis emociones. Mi pecho se contrajo frente a sus palabras y exhalé temblorosa mis manos. Todavía reposando en sus brazos. Esto no es algo que podamos tomar con levedad. Respondí de manera suave, manteniendo mi voz constante a pesar del torrente de emociones que bramaba en mi interior. No lo estoy, replicó él con su sinceridad. He reflexionado sobre esto mucho. He tratado de ignorarlo, alejarlo. Pero no lo consigo. Eres la única persona que me permite experimentar la sensación de poder ser yo mismo. Su sinceridad era tan emotiva como consoladora y experimenté un pico de culpa por las emociones que se movilizaban en mi interior. Esto representaba un territorio incierto y no tenía certeza de cómo actuar a partir de ese punto. Pero al mirar sus ojos, tenía una certeza, no podía pasar por alto lo que ocurría entre nosotros. Me preocupa mucho. Tú, Cale. Finalmente pronuncié mi voz temblando un poco más de lo que probablemente piensas. Pero debemos ser cautelosos, es necesario reflexionar sobre lo que esto implica. Sostuvo su mirada, nunca desviándola de la mía. Lo sé por mí mismo. No deseo sufrir, esta sea la situación, no deseo que se extinga. No tiene que desaparecer, respondí de manera suave, depositando mis manos en mi pecho. Pero debemos avanzar con cautela. Es necesario estar seguros. Cale experimentó una vez más en su expresión una combinación de resolución y vulnerabilidad. Estoy preparada para hacer lo que se requiera, expresó en voz baja con honestidad en su rostro. Le provocó un dolor en mi pecho y le brindó una pequeña sonrisa cautelosa. Lo solucionaremos, expresé mi voz con firmeza juntos. Los labios de Cale se curvaron en una suave sonrisa y por vez primera esa noche experimenté un sentimiento de tranquilidad que inundaba mi ser. La tensión que había inundado la habitación parecía reducirse, sustituida por una comprensión silente de que, a pesar de que las cosas podrían no ser sencillas, las afrontarías juntos al levantarme para partir. Cale extendió la mano, sus dedos se acercaron a los míos en un gesto silente de vinculación. Observé hacia atrás, mi corazón abierto con una combinación de sentimientos que no podía describir completamente. Y presioné con acento agudo su mano delicadamente antes de abandonar la habitación. El pasillo parecía más sereno. Ahora, de algún modo, el peso, el aire más leve sabía que la ruta estaba por delante. No sería sencillo. Pero al volver a mi habitación, experimenté una chispa de esperanza que no anticipaba lo que ocurriría. Luego lo confrontarías en conjunto. ¿Qué opinas sobre lo que cometí? ¿Es común que una madre asista de esta manera a su hijastro o se está equivocando? Por favor, infórmeme en los comentarios. Agradezco.